Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Todas las mañanas, Adrián Portillo comenzaba con ejercicios, y le encantaba hacerlo en la terraza abierta, independientemente de la época del año. Si el tiempo lo permitía, también podía salir a correr, ya que justo detrás de su casa había un bosque maravilloso. Incluso tenían su propio camino hacia el bosque, lo que le permitía olvidarse de todo. Adrián Portillo, que era un optimista, no entendía en absoluto los quejidos de los vecinos ancianos sobre sus dolencias, que dolor en las articulaciones, que falta de sueño. Fue por esta razón que trató de asociarse lo menos posible con esas personas. A los 75 años estaba en buena forma física y era positivo en la vida. En su corazón se sentía mucho más joven y no lo ocultaba. Don Adrián, como lo llamaban sus conocidos, no tenía tiempo de sucumbir o caer en depresión. Cada día de este hombre retirado era organizado literalmente por minuto. En su tiempo libre leía. Esta afición por los libros la tuvo desde niño y la continuó durante toda su vida. El hombre era un asiduo de la biblioteca local, donde parecía haber leído de todo. Carmelina, que había trabajado durante varios años como directora de esta biblioteca, siempre intentaba pedir nuevos libros, y tan pronto como llegaban, llamaba inmediatamente a don Adrián Portillo. Pero el deporte y la literatura no eran todas las aficiones del jubilado. Toda su vida soñó en convertirse en agricultor, pero nunca logró hacerlo. Teniendo en cuenta que ya era demasiado tarde para iniciar un negocio grande, comenzó a mantener una pequeña granja. Varios conejos, una docena de gallinas y 2 invernaderos de tamaño considerable se convirtieron en su mini granja. Durante la temporada, incluso logró llevar algunas verduras y frutas al mercado central. Claudia, que era una vecina que vivía al otro lado de la calle, cada vez que reprendía a su esposo Juan decía: «Mira, don Adrián, la enorme casa que mantiene en orden y también los animales, con un jardín que es digno de ver, y tú todo lo que haces es mirar televisión y acostarte en el sofá». Adrián Portillo estaba completamente de acuerdo con ella. No podía entender cómo él podía perder el tiempo sin rumbo fijo. Incluso intentó un par de veces hablar con Juan, pero todo fue en vano. Simplemente saludaba a su vecino, que continuaba acostado en el sofá. Claudia en esos momentos se alegraba de que aún no hubiera dejado su trabajo y que no bebía todos los días. Parecía que con esto trataba de calmarse, pero cada vez que estaba triste suspiraba al ver que su vecino constantemente estaba haciendo algo en el patio. A don Adrián a veces no le alcanzaba el tiempo para terminar todo. Una enorme casa de 2 pisos, para los estándares del pueblo, era el orgullo del propietario y requería un cuidado constante. El hombre se tardó 12 años para construir esta sólida estructura. Hizo todo con responsabilidad siempre. En ese momento su esposa Nuria todavía vivía y fantaseaba mucho sobre cómo vivirían con sus hijos y nietos y se reunirían en una gran mesa de roble. Por eso la cocina-comedor ocupaba la mayor parte del primer piso. Con grandes ventanales hasta el piso, siempre estaba muy iluminado y a la esposa de Adrián Portillo le gustaba pasar mucho tiempo en ella, manteniéndola en perfecta limpieza, como otros asuntos referentes a la casa. En el segundo piso había un dormitorio y habitaciones para niños. Adrián Portillo y doña Nuria tenían 2 de ellos, pero en los últimos años el jubilado quería recordarlos cada vez menos. Sergio y María no eran hijos propios, eran adoptados, pero esto nunca había molestado al hombre. Él y su esposa se amaban con locura y desde el primer día soñaron con tener hijos, pero Dios no les dio esta felicidad. Cada vez que Nuria quedaba embarazada, no lo podía tener. La pareja hizo todo lo posible y lo imposible. Don Adrián literalmente limpiaba todo el polvo por su amada. Desde el primer día que se enteraba que su esposa estaba embarazada, se ocupaba por completo de todas las tareas del hogar. Incluso le prohibía lavar los platos, y mucho menos lavar la ropa o limpiar. Pero, por desgracia, todo terminaba igual. La pareja incluso intentaba irse a la cama bajo la supervisión de médicos, pero el resultado no cambiaba. La esposa, sollozando, dijo una vez más que no habría bebé. Los medicamentos caros y las consultas de expertos médicos no ayudaron. Cuando ya habían llegado a un acuerdo respecto a la carencia de hijos, ocurrió un evento que cambió por completo la vida de la pareja. Esa mañana, don Adrián salió a correr a su bosque favorito. Por lo general, corría un par de kilómetros hasta un parque soleado. Descansaba un poco allí, sentado en un troncón viejo, y regresaba a casa por el mismo camino.
Habiendo disfrutado del canto de los pájaros con los rayos del amanecer de la mañana, estaba a punto de levantarse y emprender su camino de regreso, cuando de repente se oyó un llanto detrás de él. Al escuchar, se dio cuenta de que el sonido provenía de detrás de un arbusto de frambuesa en pie. Caminando alrededor de la planta, el hombre de repente gritó: «¡Dios mío! ¿Quién podría dejarlos aquí? ¿Qué han hecho? ¿Y si los animales se los comieran?». Frente a él, justo en el suelo, había una canasta, en el fondo de la cual yacían agitando sus bracitos dos bebés. Uno llevaba un gorro azul, el otro uno rosa. Esta fue quizás la única diferencia. Los gemelos eran como dos gotas de agua. Don Adrián miró a los niños confundido durante un rato más. Luego, como si recobrara el sentido, dijo en voz alta: «Calma, soy yo. Probablemente tengan hambre. Necesitamos ir a casa con urgencia. Ya Nuria pensará en algo». Recogiendo la cesta, caminó rápidamente hacia la casa. Para sorpresa del hombre, los niños instantáneamente se calmaron y se quedaron en silencio todo el camino. Nada más tras pasar la entrada, se dirigió inmediatamente a la cocina, donde su mujer acostumbraba a prepararle el desayuno para su regreso. Casi en un susurro, temeroso de molestar a los bebés, don Adrián dijo: «Nuria, mira lo que encontré en el bosque». Dejó la canasta sobre la mesa y se sentó en la silla a su lado. La esposa se volvió hacia su esposo muy sorprendida y acercándose exhaló: «Dios mío, ¿de dónde lo sacaste?». Confundida, se sentó junto a su esposo en una silla cerca y siguió mirando la mesa. Durante unos 5 minutos se sentaron así, examinando en silencio el hallazgo, hasta que uno de los niños gruñó, estirando el puño en el aire. Nuria se levantó y tomó al bebé despierto en sus brazos y habló en voz baja: «¿Qué hacer ahora? Bueno, probablemente quieran comer y ya veo que están mojados. Espera, ahorita busco algo». Entregándole hábilmente el niño a su esposo, se inquietó, sacando sábanas limpias del armario, que rápidamente se convirtieron en pañales. Adrián Portillo solo hacía lo que ella le decía, cumpliendo sus instrucciones, ya sea preparar agua para bañarlos o traer una toalla. Aparentemente los bebés tenían alrededor de 5 meses, y la esposa se alegró de que no fueran recién nacidos y que pudieran darles papa hervida. Cocinando rápidamente, les dio de comer a ambos hábilmente, tarareando suavemente algo así como una canción de cuna. Cuando los niños bañados y llenos se durmieron, los esposos se acomodaron en la cocina, y Nuria fue la primera en iniciar la conversación. «Bueno, ahora dime de dónde vienen estos bebés». Ella nunca dudó de la fidelidad de su esposo, pero la aparición de tal regalo causó desconcierto. Adrián Portillo contó todo en detalle, dónde y cómo descubrió este hallazgo extraño, y comenzaron a pensar en qué hacer a continuación. La primera idea expresada por don Adrián fue acudir a la policía a la mañana siguiente, pero su esposa rechazó de inmediato esta propuesta. «Espera tú», comenzó tímidamente. «Vamos a pensar. No es por nada que Dios nos envió a estos niños. Fuiste tú y no otra persona quien los encontró. Ellos mismos no salieron de su casa, tiraron a los niños como que fueran basura». Poniendo su cálida mano sobre la de su esposo sobre la mesa, continuó con lágrimas diciendo: «Adrián, tanto que queríamos niños, una gran familia, y aquí lo tienes, todo a la vez, un niño y una niña. Pero qué cosa tan buena. Imagínate por un segundo que podrían terminar en un orfanato. ¿Podemos permitir esto? ¿Estará tu corazón en paz después de eso?». Adrián Portillo miró cuidadosamente a su esposa, luego lo pensó y después de un par de minutos preguntó: «¿Estás sugiriendo que nos los quedemos? Pero no es tan fácil. Se debe recopilar un montón de documentos y certificados, pasar por una gran cantidad de instancias». En ese momento vio en los ojos de su esposa tanta oración y sufrimiento que ya no pudo rechazarla. Después de besar a su esposa, prometió tratar de arreglar este asunto lo antes posible, y ella le creyó. Nuria sabía que si prometía algo definitivamente lo haría. Nadie sabía lo que le costó a Adrián Portillo. Todos los que podían ayudar estaban conectados, y literalmente un mes después, los felices padres tenían en sus manos todos los documentos necesarios para su hija y su hijo. La alegría no conocía límites. Nuria y Adrián parecían haber comenzado a vivir de nuevo. A partir de ese día se dedicaron por completo a los niños. Todos los días se preocupaban por María y Sergio, como llamaban a los niños. En su mayor parte, el padre recién hecho padre estaba comprometido con sus hijos, hablando felizmente de todo lo que sabe y puede hacer. La hija era como la cola de su madre, y no la dejaba literalmente ni un minuto.
Desde la infancia, Sergio y María no daban problemas. Dormían bien, comían con apetito y casi simultáneamente dieron sus primeros pasos y dijeron sus primeras palabras. Los gemelos, incluso si estaban enfermos, también los cuidaban juntos de inmediato. En esos días los padres estaban muy preocupados y estaban de guardia en las cunas, haciendo turnos incluso por la noche. Cuando los niños tenían 5, toda la familia se fue al mar. Parecía que eran los más felices en todo el ancho mundo. Los niños chapoteaban alegremente bajo los rayos del sol y esculpieron pasteles de Pascua en la arena. Y Nuria y don Adrián, tomados de la mano, sonrieron y los miraron. En ese momento ambos estaban seguros de que ahora tenían todo lo necesario para una vida familiar feliz. En los quehaceres, el tiempo volaba a la velocidad del rayo. Don Adrián y su esposa ni siquiera tenían tiempo de darse la vuelta, ya que los niños se tomaron de la mano con alegría al primer grado. No se sorprendieron cuando les dijeron que los niños eran muy parecidos a sus padres, es decir, a ellos. Con el tiempo, María se convirtió en la viva imagen de Nuria, con los mismos ojos grandes, marrones y rizos oscuros sueltos. Sergio, por otro lado, era móvil y enérgico como don Adrián, y el color del cabello se veía un poco más claro que el de su hermana, pero con un tono similar al de su padre. Desde el primer grado los niños iban a la escuela con desgano. Lo único que les interesaba a ambos era el dibujo, la educación física y la diversión en el recreo. En la escuela primaria esto preocupaba particularmente a los padres. Cuanto mayores eran los niños, más problemáticos se volvían. La hija todavía estudiaba de alguna manera. El hijo al crecer era simplemente incontrolable. Cuando llegó la llamada edad de transición, Sergio ya era abiertamente grosero, no solo con los extraños, sino también con los maestros e incluso con los padres. En la escuela secundaria faltaba a la escuela regularmente, por lo que casi fue expulsado de la escuela 2 veces. Solo las súplicas del padre ayudaron a persuadir al director a no tomar decisiones precipitadas y darle otra oportunidad a su hijo. Peleas en los descansos, tomar dinero de los estudiantes más jóvenes, fallar por completo en completar la tarea, y esta era solo la lista mínima de las malandazas de Sergio. Adrián Portillo llamó regularmente al director y salió de la oficina sosteniendo su corazón. Era él quien siempre iba a la escuela, tratando de proteger a su esposa de tales tensiones. En ese momento Nuria ya estaba muy enferma, y Adrián Portillo, al regresar de otra conversación moralizante con el director, literalmente rogó a los niños: al menos sientan pena por su madre, ya es difícil para ella ahora. Los médicos ni siquiera dan un pronóstico de si vivirá, y ustedes hacen esto. Los médicos realmente encontraron un tumor maligno en Nuria, pero no se comprometieron a operarla. Se llevaron a cabo muchos exámenes y cada vez encontraron más y más llagas nuevas. Pero ni siquiera esto pudo detener a los niños, como si para fastidiar a algo o a alguien hicieran lo que querían. El hijo a veces ni siquiera llegaba a casa para pasar la noche, y a todas las preguntas de sus padres solo las hacía a un lado y respondía bruscamente: «Déjenme en paz, no soy un niño desde hace tiempo, puedo prescindir de su control». Los vecinos decían que su Sergio se puso en contacto con algunos bandidos y se iba con ellos por la noche en autos caros. Adrián estaba asustado de que su hijo comenzara a recibir dinero y cosas raras. Y esto a pesar de que la escuela aún no la había completado y por supuesto no iba a trabajar a ningún lado. Mirándolo, María también abandonó sus estudios. Solo le venían a la mente fiestas y discotecas. Su hermano siempre la apoyó en esto. De vez en cuando pagaba los gastos de su bolsillo. Rara vez iban a la escuela juntos y el director de la escuela dijo abiertamente que solo podían criarlos con esa actitud en una correccional de la policía. Pero los adolescentes rebeldes no estaban molestos en absoluto. Sergio, una vez, en respuesta a los consejos de su padre, respondió breve pero bruscamente: «Escucha, aléjate de nosotros ya. ¿Quién necesita estos diplomas? Deja que el director los cuelgue en su pared o te los entregue. María y yo tendremos una vida maravillosa. Seremos felices y ricos». Ya calzándose las zapatillas en la puerta, probablemente a punto de volver a desaparecer por un número indeterminado de días, añadió con especial malicia: «¿De qué sirve si tú y mi madre no tienen ni un centavo partido a la mitad? Viven aquí con una pensión miserable. Venden tomates. No quiero ni voy a vivir así. Si necesitas ese diploma, déjame sobornar a este director y comprar estúpidamente este papel.
Quizás entonces tú y mamá me dejen en paz. Habiendo terminado este monólogo, el hijo cerró la puerta con todas sus fuerzas y se fue. Y Adrián Portillo se quedó en medio del corredor como si le hubieran tirado un balde de agua fría. En ese momento, por primera vez en su vida, se arrepintió de que una vez en el bosque fue él quien se topó con una canasta con bebés. Se recordó de eso al escuchar en su interior un sonido similar a los sollozos. Rápidamente entró en la habitación de su esposa y su corazón se hundió por el sentimiento. Nuria, que había sufrido mucho últimamente, yacía mirando al techo y sollozando como una niña. En ese momento ella parecía especialmente pálida y completamente indefensa. Habiéndose calmado un poco, la esposa preguntó en voz baja: «¿Por qué nos hacen esto? Los criamos solo con amor y afecto. Tenían todo». Adrián Portillo se arrodilló junto a su cama y comenzó a acariciar la mano de su esposa, tratando de calmarla. «¿Qué tienes, mi amor?». Él mismo comió conteniendo las lágrimas. Dijo: «Creo que no tenemos la culpa de esto. Quizás los genes sean así. No sabemos quiénes fueron los verdaderos padres de nuestros hijos. Lo más importante es que no te preocupes. Todo estará bien. Crecerán y conocerán lo que es la vida». Pero cada día creía menos en ello, sobre todo después de que Sergio terminara en la policía. Resultó que él y sus amigos en algún lugar del pueblo vecino, después de romper un escaparate, robaron una tienda por la noche. El propietario de la institución, habiendo anunciado una cantidad de pérdidas completamente irreal, exigió una compensación total, teniendo en cuenta también el daño moral. De lo contrario, amenazó con demandar. Su familia no tenía ese dinero porque todo lo que se ahorró se gastó en el tratamiento de doña Nuria. Luego le pidió a su esposo que llevara lo más caro que heredó a la casa de empeño. Era un conjunto de joyas de oro, compuesto por aretes, un pesado colgante con una cadena y un hermoso brazalete. Todo esto le fue heredado a Nuria de su madre, y a su vez por sus padres. Todo lo que Adrián Portillo sabía era que las joyas se hicieron en la época colonial, y teniendo en cuenta los pequeños diamantes en el colgante y los pendientes, costaban mucho dinero. No sabía la cantidad exacta, pero una vez su esposa insinuó que era posible construir una casa por esa cantidad de dinero, y se ofreció a venderla incluso cuando la construcción de su propia vivienda acababa de comenzar. Pero Adrián Portillo le prohibió categóricamente a su esposa que ni siquiera pensara en eso. Ahora vio que no podrían salvar a su hijo de otra manera y estuvo de acuerdo. Al darse cuenta de que al subastarla en la compra habitual recibirá meros centavos, Adrián Portillo encontró un especialista a través de conocidos. El experto anciano estudió las joyas durante mucho tiempo y con cuidado y luego con habilidad dijo que en la antigüedad solo un joyero en todo el país hacía tal belleza, y sus productos son realmente muy caros. La cantidad, aunque al menos un poco subestimada, era mucho más de lo necesario. Don Adrián decidió entregar solo la cadena con el colgante, preservando así al menos algo de la querida herencia de Nuria. Sergio fue liberado, pero él y María continuaron viviendo sus vidas, como si ni siquiera apreciaran los sacrificios que sus padres hacían por ellas. Después del incidente con su hijo, Nuria, aparentemente por experiencias, empeoró mucho y se apagó muy rápidamente como una vela. Para don Adrián fue un golpe terrible. Al principio no entendía cómo y por qué vivir. El hijo y la hija, habiendo servido como culpables en el funeral, ni siquiera fueron al cementerio. A todos sus reproches de ingratitud, María se quedó callada, y su hijo solo dijo con rudeza que nada ayudaría a su madre y que era bueno que haya sufrido. Con el duelo a la mitad, después de graduarse de la escuela, los niños se negaron por completo a seguir estudiando, ya que no tenían prisa por triplicar su trabajo. El hijo desapareció por la noche y Adrián Portillo supuso que lo que estaba haciendo claramente no era legal. Pronto apareció la confirmación de esto, y estaba lejos de robar en una tienda del pueblo. El hijo fue encarcelado por distribución de drogas ilegales durante 5 años. Todo el tiempo que Sergio estuvo tras las rejas, don Adrián le enviaba paquetes y transferencias, aunque a veces él mismo no quería vivir. Habiéndose recuperado un poco después de la muerte de su esposa, se vio obligado a salir a trabajar como vigilante. Viviría solo de su pensión. No le venía mal. Pero los niños que no querían trabajar constantemente pedían ayuda. Adrián no pudo rechazarlos porque Sergio y María ni siquiera sabían que no estaban emparentados. Así vivía don Adrián,
apoyando la casa y la vida, yendo a trabajar y vendiendo verduras del jardín en la temporada. Fue una pena que hiciera todo esto para apoyar a estos niños demasiado grandes que ni siquiera agradecieron a su padre ni le ofrecieron ayuda. María realmente pedía dinero con menos frecuencia. Ella estaba constantemente en busca de un matrimonio exitoso, cada vez que creía en la felicidad al conocer otro novio. Vivía de su manutención durante algún tiempo, hasta que su amante la abandonaba una vez más. Aquí la hija recordó a su padre, regresando como un perro apaleado y pidiendo dinero, prometiendo devolverlo tan pronto como se casara. Pero cada vez todo terminaba de la misma forma. El corazón de Adrián Portillo estaba desgarrado por la vejez y el resentimiento. No quería creer que esos niños, una vez deseados, se convirtieron en parásitos, personas groseras y mantenidas. Pero resultó que esto no fue lo peor. Cuando su hijo salió de prisión, la vida de don Adrián se convirtió en una completa pesadilla. Durante todo el día, Sergio vagaba por las calles con sus amigos y a veces regresaba y organizaba ruidosas fiestas para beber cerca de la casa. Está claro que sin trabajar necesitaba fondos para esto, por lo que se los quitaba a su padre de cualquier manera. Lo que Adrián Portillo no reprendió. Solo trataba de hablar y rogar que volvieran en sí de la mente ambos muchachos. Sergio incluso encontró trabajo. El salario no era grande, pero honestamente era lo que se ganaba. Un ex amigo de don Adrián Portillo decidió ayudar y aceptó llevar a Sergio como cuidador en su establo. En lugar de gratitud, el hijo, al enterarse de dónde lo envía a trabajar su padre, se rió maliciosamente y dijo: «Bueno, me das esta chingadera. ¿Estás loco o ya en la locura senil? ¿Voy a tirar estiércol con una pala? No, muérete, no lo haré». Adrián Portillo no pudo soportarlo y gritó: «Sí, has conseguido un trabajo como director. Si es así, adelante, sin mente, sin educación y además un expreso. Me lavo las manos. Vive como quieras. Simplemente no esperes dinero de mí». El hijo se fue una vez más dando un portazo y Adrián Portillo, sintiendo que algo andaba mal, llamó a su vecino. Ya con dificultad para pronunciar las palabras, pidió llamar a una ambulancia y perdió el conocimiento. Se despertó ya en el hospital, con un montón de sensores y cables alrededor de la cama. El médico, que entró alegremente, dijo: «Bueno, gracias a Dios, hombre. Ahora definitivamente vivirás. Tienes que cuidar tu corazón a tu edad. Probablemente son los nervios. Ese es el resultado. No es así nomás que pasan estas cosas». Adrián Portillo recordó la última conversación con su hijo, pero decidió olvidarse de él de una vez por todas. Cada día el hombre mejoraba y mejoraba, pero su alma siempre dolía. De hecho, durante todo este tiempo, sus hijos visitaron el hospital solo un par de veces, y esto es por un mes completo de tratamiento. En ningún momento le preguntaron cómo se sentía. Solo ante la interrupción empezaron a insinuar que a su edad y con mala salud ya no se podían pagar los gastos de la casa. Ambos insistieron en que necesitaba ser vendida urgentemente. Sus argumentos parecían válidos. Dijeron que el jardín y el mantenimiento del edificio ahora serían insoportables para don Adrián. Le decían que los médicos recomiendan que esté tranquilo y ni siquiera pensaron que ellos, como sus hijos, debían ayudarlo. Tenían un objetivo completamente diferente. Fue necesario persuadir a Adrián Portillo para que vendiera la casa que tanto quería, construida con sus propias manos. Y en ese momento no les interesaba nada más que el dinero. Don Adrián, en cuanto pudo, fue ganando tiempo, excusándose por debilidad, pérdida de visión y otras dolencias. Todo esto era exagerar. En lo que sentía, solo era necesario parecer más enfermo de lo que realmente estaba para evitar vender la casa. Pero el objetivo fijado para tomar posesión de la propiedad del padre empujó a los hijos codiciosos a un movimiento complicado. «Papi, para que no te esfuerces la vista, no sufras deduciendo letras. Decidimos grabar un video testamento», gorgojeó María en tono halagador en su próxima visita. «¿Te imaginas que se puede hacer así?». Su hermano la apoyó de inmediato, y diciendo que incluso trajeron todo lo que necesitaban. No importa cuán amargo e insultante fuera Adrián Portillo, se vio obligado a decir ante la cámara las palabras tan deseadas por los niños. Ellos, a su vez,
grabaron en video la confirmación de que él les deja la casa y accede a la venta el mismo día que lo transportaron al asilo. El hombre pensionado no durmió en toda la primera noche. Todo a su alrededor parecía extraño e innecesario, porque estaba acostumbrado a vivir en lo suyo y no en las paredes de otras casas y con otras personas. Después de todo, en casa podía despertarse cuando quisiera, dormirse fuera de horario, juguetear alegremente en las camas. A los niños no les importaban todas las añoranzas del padre. Se sumergieron de lleno en la ejecución de la transacción, especialmente porque se encontró un comprador sólido para la casa de inmediato. La hija ya estaba describiendo alegremente a su hermano en qué se podía gastar el dinero de la venta, sin recordar ni una vez que a su padre lo dejó en el asilo. A veces, cuando los restos de conciencia empezaban a removerse, parecía justificarse a quien no le quedaba claro. Está todo enfermo, parece estar a punto de morir, y el albergue todavía tiene cuidado para los ancianos. El hermano, inmediatamente como siempre, estaba de acuerdo. Sí, aquí se volverá más enfermo. Morirá de noche y estaremos sin sospecharlo, con un cadáver hasta la mañana bajo el mismo techo. Sí, y en la nueva casa nosotros mismos no tendremos mucho espacio. En ese momento ya habían decidido que después de haber vendido la enorme casa de su padre, comprarían una pequeña choza en las afueras. Decía que tendrían suficiente y vivirían cómodamente con el resto de los fondos. Estas personas vivieron un día como si no planearan formar familias o tener hijos. Don Adrián comenzó a acostumbrarse lentamente. El asilo no era grande, pero era muy cómodo. Cada persona lo trataba con amabilidad y cuidado. Realizó todos los exámenes y procedimientos necesarios. Era examinado regularmente por médicos. La comida era casera, dietética, pero variada. Por supuesto, este no era un hogar nativo, pero Adrián Portillo se convencía a sí mismo que en su caso podría haber sido peor. Los niños como él fácilmente podrían dejarlo en la calle. Siendo optimista, buscó momentos positivos en la vida y ya comenzó a acostumbrarse a su nueva vida. El jubilado caminó mucho en un hermoso parque a la orilla de un lago limpio, ya que el asilo estaba ubicado en un lugar tan maravilloso. Ya no trotaba como antes porque su salud no se lo permitía, pero el simple caminar bajo los rayos del sol naciente traía alegría. Además, tenía amor por los libros y por las noches releía con gusto todo lo que había en la biblioteca local. Después de acostumbrarse un poco y familiarizarse con los que vivían con él, don Adrián conversaba mucho. Alba García se convirtió en una interlocutora particularmente interesante para él. Siempre bien peinada, en chandal, lo recibía con una sonrisa en la mañana a la entrada del parque. Podían hablar sobre temas completamente diferentes y cada vez a menudo no querían irse. La mujer dijo que ella misma vino al asilo por su propia voluntad. A pedido de Adrián Portillo de contar con más detalles sobre ella y su vida, lo invitó a sentarse en un banco en el parque y comenzó en silencio. Mi Pablo y yo estuvimos juntos desde el instituto. Ambos recibimos un título de ingeniería, solo que él tenía cum laude. Pablo era un chico inteligente. Todos los maestros siempre lo ponían como ejemplo y profetizaron un gran futuro. Alba García suspiró y después de una pausa continuó. Casi inmediatamente después de graduarnos nos casamos, y realmente queríamos tener hijos. Soñamos que tendríamos un niño y una niña, pero Dios no nos dio tanta felicidad. Pablito se sumergió en el trabajo, abrió entonces un negocio muy rentable de fabricación de repuestos para maquinaria agrícola. El negocio se dispersó rápidamente y pronto sus productos fueron pedidos incluso desde otras ciudades y regiones. El negocio empezó a desarrollarse muy rápido, pero en cuanto a los niños, nada funcionó. ¿Dónde no buscamos ayuda? ¿Cuánto dinero no pagamos? Todo fue en vano. Al ver lo difícil que le resultaba hablar de esto, Adrián Portillo, tomando su mano entre las suyas, dijo: «No te preocupes, no puedes. Si no quieres hablar de eso, podemos detener esta conversación». Pero Alba García negó con la cabeza y continuó: «No, lo siento. Solo quería hablar con alguien desde hace mucho tiempo, y yo misma estoy sorprendida de la facilidad con la que quería hablar de eso contigo de inmediato». Fue entonces cuando la prosperidad llegó a nuestra casa y el negocio de mi esposo fue cuesta arriba, que finalmente quedé embarazada. A la edad de 43 años, cuando parecía haber perdido mi última esperanza de ser madre, di a luz a 2 mellizos a la vez. Nuestra familia tiene un hijo maravilloso y una hija dulce.
Los ojos de la mujer en ese momento irradiaban varias emociones al mismo tiempo, que Adrián Portillo no pudo distinguir de inmediato. Hubo alegría y tristeza al mismo tiempo. Ni siquiera estaba claro cuál era más fuerte. La historia adicional de Alba García aclaró todo. Resultó que todo esto sucedió en los elegantes años 90. Unos bandidos encontraron rápidamente empresarios exitosos y en el mejor de los casos exigían su parte. En el peor se llevaban todo el negocio. Esto es exactamente lo que sucedió con Pablo. Resistirse a esa pandilla terminó en una terrible tragedia. Ese día, Pablo dijo que él mismo llevaría a los niños a ponerse una vacuna, sugiriendo que su esposa descansara un poco en casa. Alba realmente se sintió mal por la mañana, pero si hubiera sabido cómo terminaría ese viaje, se habría muerto. Pero se habría ido con ellos. Después de todo, fue en ese día nefasto que su vida se dividió en un antes y un después. Antes había una vida llena de colores y después silencio y soledad. Fue esa mañana que Alba vio a su esposo e hijos por última vez, sin siquiera sospecharlo. Nunca regresaron a casa. Respirando profundamente, Alba García se secó las lágrimas que corrían por sus mejillas y continuó la historia en silencio. Pablo murió allí mismo, en la carretera. Le grité al teléfono que no lo creía, y hasta que no lo vi no podía ni escuchar esta tontería. Estando en una bata de baño, salí corriendo a la carretera y rápidamente tomé un aventón, y le rogué al conductor que corriera más rápido. Sucedió no muy lejos. Mi esposo no llegó a casa literalmente por 40 kilómetros. Una escena terrible me esperaba en el lugar. El auto de mi esposo yacía boca abajo en una zanja, con el frente roto y los costados arrugados. Testigos presenciales dijeron que Pablo fue llevado a la morgue un par de minutos antes, y cuando se les preguntó por los niños, todos negaron con la cabeza. La cesta en la que yacían mi hijo y mi hija parecía haberse evaporado, desaparecido. La pena que me embargaba ni siquiera me permitía pensar con sensatez al principio. Los que me conocían ya decían que el asunto podía terminar en un hospital psiquiátrico. No dormía, no comía, no cantaba, sino que simplemente convirtiéndome en una sombra, buscaba a mis hijos, los veía en todos los autos que pasaban. Alba García se quedó en silencio nuevamente, como si ordenara sus pensamientos y recordara ese terrible momento. Adrián Portillo no la apresuró, solo le acarició la mano con cuidado. Mirando la extensión del lago en cuya orilla estaban sentados, la mujer continuó. Entonces el caso se silenció rápidamente, y solo los amigos de Pablo me dijeron en secreto que los frenos de su automóvil estaban dañados, por lo que el automóvil terminó en una zanja. En efecto, poco antes de la tragedia, mi marido empezó a llegar a casa algo pensativo y asustado. Escuché que lo llamaron, lo amenazaron, le exigieron algo, pero Pablo me protegió y dijo que se trataba de dificultades menores en los negocios. Así fue, como estas pequeñas dificultades se convirtieron en una tragedia para nuestra familia. Los niños desaparecieron sin dejar rastro y durante muchos años estuve buscando a mi Sonia y a mi Nicolás. Como Pablo y yo llamábamos a los niños que eran gemelos. Don Adrián, desde el primer minuto que escuchó sobre los gemelos en la canasta, su rostro cambió, pero trató de no mostrarlo, aunque su corazón latía salvajemente. Se contuvo para no decir que no fue él quien encontró a los niños. De una manera extraña los encontró en el bosque, un poco lejos de la carretera. Alba García, mirándolo a los ojos, en silencio, comenzó a terminar su historia. Así que, después de haber pasado tantos años buscando en vano, y solo en mi vejez, decidí mudarme a vivir a este asilo. De todos modos, bajo la supervisión de médicos, pero entre las personas es más fácil distraerse de los pensamientos. Gracias a ti, Adrián, por escuchar. Pareces haberme quitado una carga de mi alma. Después de todo, todos estos años tuve miedo incluso de recordar. Ni siquiera de qué hablar en ese momento. Contigo ni siquiera entendía por qué, pero quería hablar. En este día, algo cambió entre Adrián Portillo y Alba García en la relación. Ambos entendieron esto, que ahora parecían haberse vuelto más cercanos y trataron de pasar más tiempo juntos. Pero todos los días y noches siguientes, Adrián Portillo solo pensaba en cómo informarle sobre los bebés que había encontrado una vez. Después de todo, no había nada especial para complacer a la mujer. Resultó que él y su esposa no pudieron criar hijos de estos padres bastante decentes. Durante todo el tiempo de su estancia en el asilo, el hijo y la hija no volvieron a aparecer.
resultó que Alba García se convirtió en la única persona cercana a su corazón y alma. En algunos momentos le parecía que se conocían de toda la vida y quería cuidarla y protegerla de toda adversidad. Durante varios días estuvo buscando palabras y cuando finalmente se decidió, sugirió: «Vamos a dar un paseo, Albita, a nuestro lago favorito. Me hablaste de tu vida allí y ahora es el momento de derramar mi alma. La conversación será larga y ni siquiera sé si será agradable o no». Así como recientemente Alba García habló sobre su encuentro con su amado, boda, vida feliz e hijos con todo detalle, Adrián Portillo describió su vida. La mujer escuchó en silencio sin interrumpir, pero cuando llegó el momento de los gemelos encontrados, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas y miró al interlocutor como si no creyera en lo que estaba pasando. Asustado, interrumpiendo la historia, don Adrián le entregó a la mujer una botella de agua que había tomado por adelantado y dijo con voz temblorosa: «Alba, te ruego que no te preocupes, por eso tuve miedo de decírtelo». La mujer con mano temblorosa tomó un sorbo de agua y como si fuera audible dijo: «Por favor, dime qué pasó después con los niños». Don Adrián continuó contando, sin hablar de las dificultades que tuvieron para estudiar y decidiendo no hablar por el momento de las manchas oscuras de su comportamiento. Compartió cómo él y su esposa cuidaron y atesoraron los bebés, cómo fueron enviados a primer grado, cómo luego su esposa murió y él se quedó solo. En algún momento se quedó en silencio y en ese mismo momento Alba se arrojó sobre su cuello y llorando de alegría comenzó a agradecer. «Señor, gracias por enviarte a ti y a tu esposa a mis hijos entonces. Después de todo, no se sabe qué más le habría pasado si se hubieran quedado en el bosque. Gracias, mi querido. Dios te bendiga. Te estaré agradecida por el resto de mi vida». Luego, como si recobrara el sentido, se secó las lágrimas y preguntó asustada: «Espera, ¿dónde están ahora? Nunca los he visto venir aquí. Y no entiendo por qué estás aquí entonces». Con dolor, volvió a sentarse en el banco y presionando sus manos contra su corazón, apenas pronunciando las palabras, preguntó: «Adrián, te pido que digas la verdad. ¿Están vivos? No tengas miedo. Será mejor que lo averigüe ahora mismo. Habiendo perdido una vez, da miedo perder sin ver, pero puedo». Por la forma en que trató de sacar algo del bolsillo de su chaqueta, don Adrián supuso que necesitaba tomar una pastilla. Rápidamente sacó un pequeño frasco, le tendió la medicina y se sentó junto a ella, tomando sus manos en silencio. El hombre decidió que hoy no volvería más a este tema, al ver cómo Alba palidecía. Estaba a punto de ir a buscar a los médicos, cuando la mujer lo detuvo con sorprendente fuerza y lo empujó hacia el banco. Era evidente que se sentía un poco mejor, pero la mirada era tan dura y exigente que el narrador dijo tímidamente: «Alba, si digo que están vivos y bien, podemos posponer la conversación hasta mañana». A lo que el interlocutor respondió de inmediato: «Adrián, entiende, moriré más rápido si no descubro toda la verdad sobre mis hijos ahora mismo. Seré capaz de vivir, beber, comer, dormir por un momento sin entender lo que ha sido de ellos». Después de una breve pausa, pensó en cómo contarle suavemente toda la verdad sobre su hijo y su hija. Adrián Portillo, escondiendo sus ojos, dijo con dolor que los niños, al convertirse en adultos, ni siquiera pensaron en él en absoluto. Después de haberle quitado hasta lo último y lo único que le quedaba, vendieron la casa y desaparecieron por completo. Esperaba cualquier tipo de reacción, pero Alba, besándolo en la mejilla y tomando su mano, comenzó a calmarlo. «Mi querido», acariciando la palma de la mano de su amigo, la mujer dijo cariñosamente: «Lo principal es que nos encontramos y ahora será más fácil para nosotros sobrevivir a todas las dificultades». Mirándolo directamente a los ojos, continuó con ternura en su voz: «Ahora tenemos alguien por quien vivir. Tú y yo definitivamente debemos mudarnos de aquí y vivir tanto como Dios quiera. Habrá suficiente dinero para nuestra vida. Después de todo, fui al refugio por soledad y ya estaba pensando en legarles todo lo adquirido. Y ahora este encuentro con ustedes y tal alegría de que mis hijos estén vivos. Créame, Sergio y María volverán en sí, porque Pablo y yo no pudimos criarlos y se han malcriado porque no estaban con sus verdaderos padres. Ya verás, pronto seremos los más felices del mundo y los niños también». Adrián Portillo se negó a moverse durante mucho tiempo, pero su amante fue persistente y continuó persuadiendo: «Querido,
Tú mismo me dijiste que te gustaba trabajar en invernaderos, pero con animales, y estoy muy acostumbrada a vivir en una casa propia y separada. ¿Sabes qué tipo de flores crecían en mi jardín? Incluso en invierno florecía en el invernadero cerca de la casa. Después de todo, incluso a los 100 años, puedes seguir disfrutando de la vida, y todavía tenemos que vivir y vivir hasta esa fecha. Al final, Adrián Portillo estuvo de acuerdo, especialmente porque no había dónde retirarse. Estaba enamorado de Alba con todo su corazón y alma, y ella incluso logró arreglar una casa a toda prisa para salirse del asilo con él. Todo este tiempo ella preguntaba por los niños, pero ambos no se atrevieron a llamarlos. Unos días antes de mudarse a su nuevo hogar, Adrián Portillo se armó de valor y llamó a María. Dijo que se encontró con su destino, un ser que amaba, y se iba a mudar con ella a una nueva casa. Al final de la conversación, la desconcertada hija añadió: «Tienes que venir aquí con urgencia. Antes de que nos mudemos, tengo una noticia más importante para ti y Sergio». Él quería que Alba García se reuniera con ellos en el asilo, porque no sabía cómo sería la reunión y decidió no dar la nueva dirección todavía. Los muchachos entraron precipitadamente en el mismo momento y desde la entrada miraron a la pareja de ancianos, ya sea con una sonrisa o con algún tipo de desprecio. «Bueno, eres el papá que tenemos». Sergio decidió hablar primero. «Nosotros, por así decirlo, te enviamos a morir bajo la supervisión de médicos. Y él, pensó en casarse con ellos. Has perdido la cabeza por completo». Sin permitir que su padre volviera en sí, sonrojándose por la situación incómoda, inmediatamente continuó volviéndose hacia Alba García. «Usted, querida maestra, debe molestarla que el novio no tiene ni un centavo para su alma. Si te prometió su casa, es demasiado tarde. La casa ha sido vendida, el dinero se ha ido. Así que, mamá, como yo y María debemos llamarte ahora, tu novio está tan desnudo como un halcón». «Cállate ahora», gritó furiosamente su padre. Pero Alba inmediatamente le tomó cariñosamente de la mano y lo sentó en una silla que había en la habitación. Se volvió bruscamente y le dijo brevemente quién era ella y quiénes eran ellos para ella. Al final de la conversación, agregó con tristeza: «No necesitamos nada de ti. Mi fortuna es suficiente para Adrián y para mí. Solo quería verte, con la esperanza de que algo pueda cambiar. Pero parece que no tienes remedio». Hubo un silencio opresivo en la habitación. María fue la primera en entrar en razón. «Esto es todo. No solo tuvimos una madre, sino que nosotros, Sergio y tú, nos convertimos en ricos herederos. Después de todo, nuestro padre está muerto y no es este impostor. Seguramente nos los habría dejado todo a nosotros». Solo cuando los jubilados se miraron con horror, se dio cuenta de que habían dicho algo malo y fingió alegremente que se arrojaba al cuello de Alba García. «Mami, estamos tan contentos de haberte encontrado», murmuró la hija recién encontrada, abrazando el pecho de la mujer confundida. El hijo ni siquiera se movió de su lugar. Continuó de pie al margen con los ojos ardiendo con un brillo febril. Lo primero que preguntó fue: «Me gustaría saber qué es la herencia y qué incluye. Seguramente no una libreta de ahorros vieja y destartalada con 3 centavos, sino algo más sustancial, ya que tienes un lugar para mudarse y algo para vivir». Alba García lo miró en ese momento de tal manera que ninguno de los niños desafortunados hizo más preguntas de ese tipo. Esta reunión hirió profundamente a la pareja de ancianos y Alba García, siendo una mujer con visión de futuro, decidió hacer una prueba genética para comprobar el parentesco. Por mucho que quisiera creer que sus propios hijos estuvieran vivos, no podía imaginar a estas personas insolentes eran sus hijos. Los jóvenes aceptaron gustosamente. En su opinión, todos los hechos convergían y ya estaban listos para compartir nuevamente la herencia que había caído del cielo. ¿Cuál fue la sorpresa de todos los participantes en el procedimiento de ADN cuando en el sobre, en la columna, el porcentaje de relación entre Alba García y Sergio y María daba como resultado 0? Resultó ser solo 2 historias muy similares sobre gemelos perdidos completamente diferentes. Después del anuncio de los resultados, la reacción de la pareja de ancianos fue como un suspiro de alivio, y los hermanos parecían estar listos para destrozar a cada uno de los que estaban cerca. Pero la vida puso todo en su lugar y por méritos propios. Adrián Portillo no se arrepintió ni un segundo de haber confesado que los niños no eran suyos, porque ahora entendieron que no deberían tener ningún reclamo contra él.
Además, entendieron en sus corazones que debían estar agradecidos por la casa vendida, que en realidad no les pertenecía. Adrián Portillo, después del anuncio del resultado del ADN, tenía miedo incluso de hablar con su esposa. En ese momento ya habían estado casados legalmente con Alba García durante varios días. Eso sí, no tuvieron ninguna boda. Simplemente fueron al registro civil y les pidieron que los casaran el mismo día, sin ningún trámite. Adrián Portillo se mostró como un verdadero hombre en esta situación y pronunció solo algunas frases que hicieron llorar a los empleados del departamento de registro. Queridas muchachas, nos conocimos en un punto de soledad, en un asilo de ancianos donde se suponía que íbamos a morir. Ahora entendemos que queremos vivir, pero no podemos vivir el uno sin el otro. Tenemos miedo que de repente el Señor nos haya dado mucho menos tiempo. Queremos morir como marido y mujer. La joven, que aceptaba las solicitudes entre lágrimas, asustada, respondió: «Bueno, yo no decido ahora. Voy a invitar a las autoridades. Por favor, esperen». ¿Qué le dijo allí el jefe con sobrepeso de unos 50 años? No se sabe. Pero ella, habiendo entrado en la sala de recepción, escuchó su historia y después de una pausa de solo un segundo, preguntó: «¿Están listos para ser unos recién casados ya mañana?». Los jubilados, al mismo tiempo, asintieron felizmente con la cabeza, y el jefe, sonriendo, le dijo al registrador, que estaba cerca todo este tiempo: «Mire, ¿qué hora hay para mañana? Y si no hay nadie, salga media hora antes, anótelo, registre el matrimonio usted mismo y cuéntelo como horas extra». Sin decir una palabra más, la mujer se fue. Gracias a ella, al día siguiente, a las 8 de la mañana, apareció en el país un matrimonio nuevo. Don Adrián salió de la oficina de registro, sonriendo felizmente y sosteniendo con cuidado el brazo de su esposa. En este día decidieron retirarse, y habiendo tomado todo lo que necesitaban, por alguna razón fueron al lago, donde abrieron toda su vida el uno al otro. Solo que ahora no están ubicados al lado del asilo, donde se conocieron recientemente, sino al otro lado. Hacía buen tiempo y disfrutaron de estar solos todo el día, y en algún momento Adrián Portillo, al ver una gota de tristeza en los ojos de su amada, dijo en voz baja: «Querida, te lo juro, encontraremos a tus hijos y ahora a nuestros hijos. Bueno, o averiguar toda la verdad de esa tragedia en el camino». En ese momento no mintió y no dudó ni un segundo que sucedería lo prometido. Por el bien de Alba, estaba listo para cualquier cosa, y después de hacer todos los esfuerzos y contactos, y por supuesto, no sin la ayuda de su esposa, encontró a un detective experimentado. Él, habiendo recopilado toda la información necesaria, prometió ayudar y desapareció. Una semana después, Adrián Portillo estaba listo para salir a buscarlo él mismo, pero apareció inesperadamente. Invitando a reunirse en un café, por así decirlo, en territorio neutral, el detective les mostró una veintena de fotografías, en el que había 2 bebés maravillosos. Luego, aparentemente, estaban en el jardín de infantes. En la escuela, junto a ellos, había una mujer indescriptible. A juzgar por su rostro, bebía mucho. La pareja llegó junta a la reunión con el detective y no podía esperar para descubrir la verdad. Pero el detective no tenía prisa. Insinuó que había estado buscando todo el día y que no le importaría comer algo. Después de comer 2 porciones de una comida completa y pedir suplicante una taza de café con crema, el detective finalmente comenzó la historia. «No tienen idea de cuánto tiempo y esfuerzo dediqué. Se me dio la información mínima. Fue un tipo de accidente en la carretera, sin testigos, sin hora ni lugar exactos. ¿Dónde no fui? ¿Qué solicitudes no hice?». En ese momento vio la mirada de Adrián Portillo, en la que había una mezcla de ira, desprecio, amenazas y algunos otros chispazos agresivos, e inmediatamente cambió de tono y continuó: «Bueno, en general, en un pueblo abandonado cercano vivía una vendedora de tienda general. Trabajaba y andaba de enamorada con los camioneros visitantes. El último de ellos casi le prometió casarse. Creía en los jóvenes de 17 años y después de un tiempo descubrió que estaba esperando hasta 2 hijos. El padre con la madre de los gemelos pidió préstamos a los bancos. Es comprensible que solo esperaran una asignación monetaria de ella, por lo que prohibieron dar a luz, y el futuro padre, al enterarse, incluso estaba encantado. Al principio pasaba y le daba dinero. No hablaba del aborto. La muchacha creía en una vida familiar feliz y finalmente decidió tener hijos». El narrador tragó saliva y, mirando el pan éclair y la bebida fría, dijo con tristeza:
Tu historia es como un libro completo. Puedes incluso obtener glucosa en el cerebro de estar comiendo dulces. Se puede sentar uno por días recopilando información, porque durante tantos días en todo el distrito recopilé información sobre sus hijos. Adrián Portillo y Alba García se miraron, y en ese momento entendieron que después de haber esperado tanto tiempo, estaban listos para cualquier cosa y asintieron. El tiempo les parecía una eternidad, mientras el detective sorbía lentamente el café de un bocado y comía su dulce favorito. La tos nerviosa de don Adrián detuvo esto. Literalmente miró al detective, se limpió los labios con una servilleta y continuó. Bueno, en resumen, esta ingenua aldeana de pueblo creía en una vida familiar feliz y esperó a su camionero durante varios meses estando embarazada, y de repente desapareció. No sería correcto en el hospital de maternidad rechazar bebés, por lo que siguió creyendo en el cuento de hadas de Cenicienta. Pero cuando después de ser dada de alta se agotaron los ahorros y el futuro novio nunca apareció, Carmelina, así se llamaba esta aldeana, decidió algo terrible. Sin decirle nada a nadie, tomó una canasta de la tienda donde seguían trabajando, escondió a los niños y acostó a los bebés dormidos en una hermosa canasta de mimbre y los llevó al bosque. En este momento, Alba García de alguna manera suspiró profundamente y su esposo, por si acaso, sacó las píldoras de la bolsa y preguntó: «¿Te sientes mal, querida? Date un pequeño descanso, bebe tu medicina y si puedes, continuamos». Pero ella solo sonrió tristemente a su marido. Respondió: «Adrián, quiero saber toda la verdad lo antes posible, sin importar el costo». En cuanto al detective, parece que en el momento equivocado se llenaba la boca como un niño. Terminó de comer el eclair, ella sonrió con tristeza y dijo: «Señor, si ha terminado su comida, le pido que continúen, no languidezca». Durante un par de minutos masticó apresuradamente y lavó todo con los restos de la bebida y habló. Dio la casualidad de que al rato volvió el padre de los bebés. Resultó que tuvo un accidente. Estaba en tratamiento y empezó a exigir una reunión con los niños, diciendo que de lo contrario no se casaría con ella. Y él también averiguar dónde durante tanto tiempo habían ido los niños. Amenazó con denunciar a la policía, demandar, inventar, bueno, todo eso solo podía ser amenazado. Después de dar un par de días para pensar, se fue y la madre comenzó a buscar a sus hijos. Lo primero que hizo fue ir al lugar, por así decirlo, del crimen, sin ni siquiera pensar que en el pasado era poco probable que todavía estuvieran tirados en el bosque. ¿Con qué contaba? Personalmente no lo entiendo. Don Adrián, al ver cómo su esposa le resultaba cada vez más difícil contener sus emociones, ya estaba a punto de estallar en lágrimas. Detuvo abruptamente al detective. No podría ser más corto. No queremos saber de qué color era cada piedra en el camino de la vida que caminó esta mujer. Tales notas eran visibles en la voz que hizo que el detective se encogiera, como si estuvieran a punto de golpearlo, y con miedo un poco más bajo comenzó a decir: «Pues carajo, me diste tal tarea que viví en la búsqueda». Bien, ¿dónde me detuve? Y esta mujer fue a buscar a los niños, y en ese momento apareció en un camino una canasta volcada, pero ya parecida a una cuna doble, obviamente cara, y debajo de ella los niños chirriaban. Eran como 2 gotas de agua, semejantes entre sí, y a los niños que esta madre disoluta abandonó en el bosque. Una campesina, no un campesino, pero ella, pasando por la carretera y viendo un terrible accidente, inmediatamente se dio cuenta de que estos bebés eran de ese costoso automóvil extranjero, pero para ella era una oportunidad ideal, y decidió aprovecharla. Habiendo recogido a estos pequeños por la noche, se encontró con su novio como una madre feliz, exigiendo amor y cuidado. Mirando con tristeza a los jubilados, el detective guardó silencio y preguntó a modo de disculpa: «Lo siento, pero al menos un poco de agua es posible. Mi garganta está seca porque mi negocio es buscar, no conversar». Adrián Portillo tomó bruscamente una botella de agua mineral sobre la mesa, vertió un vaso y estaba claro que un poco más y lo vertería sobre la cabeza del detective. Pero habiendo reunido su voluntad en un puño, el hombre le tendió agua y dijo con severidad: «Bebe y sigue adelante». Vació su vaso a sorbos golosos. «Bueno, no hay mucho para continuar. Este papá extraoficialmente vivió con esta señora por un par de años y se fue a trabajar de camionero y buscar otras tontas. Y nuestra mamá se quedó con 2 niños, según entendió, bebés ajenos en sus brazos.
pero hay que reconocerle que durante este tiempo, acostumbrándose a las migajas, nunca pensó en dárselas al Estado. Sinceramente no sé si esto es bueno o malo. La señora misma no les pudo dar nada. Después de todo trabajaba por un centavo y luego, de vez en cuando y en su tiempo libre, bebía y cambiaba en pareja. Todo el pueblo se preguntaba cómo la madre y el padre alcohólicos tenían hijos tan inteligentes. Ambos niños terminaron la escuela casi a la perfección. Los gemelos eran los favoritos de todos los profesores sin excepción, pues avanzaban en todo y sobre todo en las ciencias exactas. Ambos ingresaron al mejor instituto de la región, sin contactos ni sobornos, y visitaban constantemente a la desafortunada madre. Lo mismo vio ya profundamente sin siquiera pensar en los niños. No duró mucho. Un año después de que los niños se fueran a la ciudad, se quemó en su propio apartamento en un sueño con otro de sus novios que no apagó un cigarrillo. Alba suspiró. Ella, aparentemente cansada de esperar para saber si los niños están vivos o no, se sentó durante mucho tiempo tapándose la cara con las manos y llorando en silencio. Pero Adrián Portillo no la tocó. Observándola constantemente, estaba listo para apresurarse a ayudar en cualquier momento. Pero ella, siendo una mujer fuerte, se comportó con dignidad. Estaba claro que el detective ya estaba cansado, por lo que comenzó a transmitir la información obtenida mucho más rápido. Después de unos minutos de silencio, comenzó a hablar de nuevo. Bueno, en general, los pobres niños enterraron a su madre, o más bien lo que quedó de ella, y comenzaron a venir regularmente a la tumba, incluso habiendo alcanzado altas posiciones después de graduarse del instituto y habiendo erigido un monumento elegante, como sabemos, a una mujer completamente ajena. Los gemelos todavía visitan esta tumba. Después de todo, todavía no saben que no son parientes. No te preocupes, todo va muy bien con ellos ahora. Su hijo abrió su propio negocio para la producción de algún tipo de equipo de construcción y debo decir que con mucho éxito. Sus productos son pedidos de todas las regiones de nuestra región. No está casado oficialmente, pero, por así decirlo, vive en matrimonio civil desde hace un par de años con una hermosa muchacha que trabajaba como administradora en un salón de belleza. En cuanto a su hija, todo está bien. Se formó como dentista, con el apoyo y ayuda de su hermano. Abrió su propia clínica, la cual está registrada con varios meses de anticipación. Además, se casó con éxito con su esposo y desde hace 3 años vive fuera de la ciudad en una gran mansión y cría a 2 hijos. Los chicos del clima, con una diferencia de 2 años, son chiquillos maravillosos. Yo mismo los vi. Espero que pronto tengas suerte. Adrián Portillo miró furtivamente en dirección a su esposa, quien finalmente sonrió feliz y lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas en un torrente. La dirección, indíquenos su dirección lo antes posible. Iremos allí ahora mismo. Sí, Adriancito, dijo Alba García con esperanza y oración, mirando a su esposo. Abrazó a su esposa y besándola dijo: Al fin, querida, solo que hoy ya es de noche. Vámonos a casa. Descansarás un poco y nos iremos temprano en la mañana. La mujer se aferró felizmente a su esposo y agradeció a Dios por haberlos reunido. Porque no se sabe si hubiera encontrado a sus hijos una vez, si su amado Adrián no hubiera estado cerca. A la mañana siguiente, tan pronto como los rayos del sol de la mañana comenzaron a jugar en el horizonte, tomados de la mano, emprendieron su camino. Resultó que los hijos vivían no muy lejos el uno del otro, literalmente un par de pueblos, y estaba a poco más de 300 kilómetros de la casa de los jubilados. Afortunadamente, los autobuses interurbanos iban en esa dirección cada hora, en los que partieron don Adrián y Alba García. La mujer no dejaba de pensar en todo el camino, de vez en cuando mirando su reloj. Pero ¿cómo podría uno calmar a una madre que en realidad había enterrado a sus hijos hace muchos años y los iba a encontrar? No estaban enojados con el detective goloso por la larga búsqueda y una larga historia, porque obtuvo toda la información necesaria al adjuntar una foto, dirección y números de teléfonos de los niños. Incluso llamó a su hijo él mismo. Su ciudad fue la primera en el camino de los ancianos en este viaje. Sin decir qué dijo y cómo se presentó el detective, solo dijo que pidió reunirse con ellos, agregando al despedirse: «Perdóname, ¿quién es que no dijo? Explícate de alguna manera ahí». Bueno, cuando fui a reconocer, dije que estaba interesado en sus productos, así que dicen, la gente se ocupa de este tema.
En la estación los recibió un hombre joven y majestuoso, a quien inmediatamente reconocieron entre todos los que en ese momento se encontraban en el andén. Alba García se sentó en el autobús con los ojos llenos de lágrimas, temerosa de salir. El marido la tomó suavemente por el codo y dijo en voz baja: «Querida, ¿por qué tienes miedo? Mira cómo se parece a tu Pablo». El hombre en la estación realmente era exactamente como su difunto padre, a quien Adrián Portillo vio en la foto. Esteban, así se llamaba el hijo de Alba García, se sorprendió cuando una pareja de ancianos se le acercó y se presentó como los que esperaba. Obviamente, estas personas no buscaban socios comerciales, pero él, presentándose, preguntó cortésmente: «¿Cómo podría ayudarle? Me dijeron que ustedes están interesados en mis productos». Adrián Portillo, al ver cómo lo estaba pasando su esposa, decidió tomar todo en sus propias manos y dijo: «Necesitamos tener una conversación muy seria contigo. ¿Podríamos sentarnos en algún lado?». Esteban se encogió de hombros sorprendido, pero dijo con bastante calma: «Sí, claro, vamos a la cafetería. Pero no tengo mucho tiempo, lo siento». Los llevó a un pequeño y acogedor café no lejos de la estación. Y tan pronto como se sentaron, Adrián Portillo no perdió el tiempo y contó todo sin preámbulos. Desde el principio, desde el nacimiento de los tan esperados hijos de Alba y Pablo, luego sobre el accidente y la desaparición de los niños, y todo lo demás hasta el día de hoy. Todo este tiempo la esposa se sentó mirando, sin apartar los ojos de su hijo, como si estuviera lista para correr hacia él en cualquier momento. Y las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Esteban hacía girar la cuchara de café en sus manos, mirando el borde de la taza. Alba García, de repente, como si tuviera miedo de que no le creyera, con manos temblorosas, comenzó a sacar rápidamente fotografías de su bolso. En algunos, ella y Pablo cargaban a bebés sonriendo felices. En otras, que trajo el detective, estos mismos bebés estaban con una madre falsa. Esteban miró todas las imágenes durante mucho tiempo. Luego de repente se levantó y se acercó a Alba García y la abrazó con fuerza. Así que se quedaron en silencio, aparentemente olvidándose de la hora y de quienes los rodeaban. La mujer lloraba en silencio y el hijo le acariciaba la cabeza canosa con calma. Cuando todos se calmaron un poco, Esteban se disculpó e hizo varias llamadas, una de las cuales fue a su hermana, y le dijo con una sonrisa alegre: «Ahora, trabajo hecho. Le advertí a mi hermana, puedes ir y hacerla feliz. Nunca lo hubiera creído si alguien me hubiera dicho esto, aunque en mi corazón a menudo nos parecía a mí y a Adela, a mi hermana, que no éramos parientes de esa madre nuestra. Después de todo, aparte de la borrachera, las palabrotas y la mala educación de su parte, no vimos nada. ¿Se permitiría una madre tratar a sus hijos así?». Él, mirando cariñosamente a doña Alba García, la abrazó nuevamente. Adrián Portillo y Alba García se quedaron varios días a pedido de los hijos, jugando felices en el patio con sus nietos. Cuando los jubilados estaban a punto de irse, a pesar de toda la persuasión de los jóvenes de quedarse para siempre en su casa, Adrián Portillo susurró en voz baja a su esposa: «Cariño, ¿por qué no nos acercamos más? Venderemos nuestra casa de allá y compraremos algún lugar en estos lares. Creo que a los muchachos y nietos no les importará y Adela estará más que encantada, porque no podrá hacer frente a estos terremotos sola». La esposa sonrió feliz y besó cariñosamente a su esposo y dijo: «Qué hombre tan inteligente eres. Cada vez le doy gracias a Dios por conocerte. Me devolviste a la vida». Adrián Portillo abrazó a su esposa y respondió en voz baja: «Tú me diste la vida otra vez, y también hijos y nietos». Un par de meses después ya vivían en la calle de al lado de su hija. Afortunadamente para ellos, estaba en venta una hermosa casa de 2 pisos con invernaderos y construcciones para una pequeña finca. Los ojos de Adrián Portillo se iluminaron como fuego, solo cuando vio todo este bien. Mentalmente ya estaba cultivando frutas y verdura para sus nietos y criando pollos. Alba García, solo al ver cómo brillaban los ojos de su marido, sonrió y accedió a la compra de la casa, de la que nunca se arrepintieron. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.